tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy por la mañana porque vamos a hablar acerca de una condición que desafortunadamente cobra muchísimas vidas en el mundo y no siempre se diagnostica oportunamente para poder prevenirla, porque se puede prevenir. Me refiero a la sepsis, la infección generalizada de todo el organismo que puede surgir en cualquier parte del organismo. Y para ello, bueno, pues me acompaña un panel de lujo. Hoy en Mi Cita Médica está con nosotros la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga pediatra, investigadora de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica. Bueno, no se encuentra con nosotros la doctora Wong, está con nosotros el doctor Hernández Porras. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El doctor Hernández Porras es urólogo y vamos a platicar acerca de un caso muy particular y que ha llamado la atención de la comunidad científica. Es el caso de una mujer que todos queremos y que pues todos conocemos, especialmente aquí en la zona de Baja California y en California, que es nuestra querida Xóchitl Amarillas. Xóchitl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos acompañes en Mi Cita Médica. Hola, ¿qué tal, Diane? Pues encantada de estar aquí contigo, pudiendo aportar un poquito acerca, pues, de no tan grata experiencia que tú. Pues muchísimas gracias por compartir, porque eso es lo que es más valioso, querida Xóchitl, el que nosotros podamos justamente hablar de este tipo de cuestiones. La sepsis es la infección generalizada en todo el organismo de algún microorganismo. Cualquier microorganismo puede ocasionar esto. Generalmente son bacterias y bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. Y aquí sí hay algo que me gustaría destacar, que es la importancia de que cuando a usted le recetan un antibiótico, que lo tome exactamente a la dosis y por el tiempo que su médico se lo recomienda. Porque cuando nosotros estamos comenzando a tomar medicamentos, cuando pues sobraron de la infección anterior, o bien el vecino o la comadre nos da un medicamento y empezamos a tomarlo, cuando son antibióticos, estos lo que hacen es generar la resistencia bacteriana. Las bacterias se acostumbran a estos antibióticos y se vuelven superbacterias que ya no se pueden combatir con ningún medicamento. Y esto es una situación muy grave. Incluso sucede cuando a los animales les empiezan a dar antibióticos y los animales lo que hacen es que, pues a la hora que nosotros como humanos los comemos, pues estamos ingiriendo esos antibióticos y también favoreciendo esa resistencia bacteriana de los microorganismos en todo el mundo que ya se vuelven resistentes a las armas que nosotros teníamos para combatirlos. Así que, pues esto es algo muy importante. Y regresando al caso de mi querida amiga y compañera Xóchitl Amarillas. Xóchitl, platícanos un poquito tu historia, por favor. Claro que sí, Diane. Pues bueno, vamos a resumir mi caso. El día 25 de diciembre yo entré de emergencia al hospital y síntomas solamente era mucho cansancio y mucha inflamación en el estómago. Me llevan al hospital, estando allá, me toman la presión y tengo 40 de presión, además de 104 de temperatura. Al estar ahí, pues se dan cuenta que es sepsis, que estoy padeciendo sepsis, ¿no? Que bueno, como lo acabas de mencionar, Diane, pues es algo, pues es mortal. Creo las estadísticas que me dieron a mí en ese momento en el hospital fueron que de cada 10, 7 fallecen. Entonces, pues bueno, obviamente me alarmé. Al parecer me hicieron muchísimos estudios, no tienes idea, hasta el cuarto día, donde después de todos los estudios que me hicieron, hasta el cuarto día pudieron ahora sí que tener el diagnóstico exacto, qué bacteria era la que iban a atacar, ¿no? Cuando yo llegué al hospital me pusieron 3 líneas y me empezaron ahora sí que a poner antibióticos, esto, pues ahora sí que mandando soldados a la guerra, ¿no? Haciendo tiempo hasta que daban bien con el enemigo. Ya una vez que me pusieron el antibiótico correcto, pues ya empecé a sentir mejoría, pero aún así estuve muy delicada, muy delicada. Y todo esto, ellos se dieron cuenta que vino a raíz de una infección en las vías urinarias sin síntoma o asintomáticamente, ¿no? Y esta infección obviamente tomó fuerza, que al parecer yo ya la traía desde noviembre.
tomó fuerza la infección de las vías urinarias y de ahí la pasa al riñón. Ya una vez que está en el riñón, pues esto ya se hace una bomba y es cuando se pasa a la sangre y es cuando yo entro a hospitalizar el día 25 de diciembre. No, bueno, además vaya día para este tipo de situación. Sí. Justamente el día de Navidad, no, bueno, qué desafortunado. Doctor Hernández Porras, explíquenos, por favor, de qué manera puede suceder el que pues un microorganismo de las vías urinarias pues pueda llegar a afectar a todo el organismo y ocasionar una septicemia. Bueno, generalmente cuando tenemos una bacteria en la vejiga es más difícil que pueda ocasionar una septicemia. Esto se ve en gente que tiene en los extremos de la edad, o niños pequeños o ya adultos mayores, porque los adultos mayores tienen tendencia a tener menos defensas. Entonces, estas defensas hacen proclive a más infecciones mucho más fuertes. En el caso de Xochitl, es una persona joven, saludable, que realmente no es lo común que pueda pasar esto. Pero el problema que veo es que probablemente la bacteria fue que subió al riñón y en el riñón fue que ya se distribuyó al resto de la sangre. Cuando nosotros tenemos una pielonefritis es una infección seria que ya va a repercutir sobre el resto del organismo. Y esa infección, si no la tratamos, las bacterias siguen su multiplicación, o sea, siguen creciendo, se siguen reproduciendo y se van a distribuir por todo el cuerpo. Incluso estas bacterias, dependiendo de la agresividad, ya lo comentaba usted, doctor, al principio, o sea, las bacterias tienden a hacer más resistencia a los antibióticos, pero también tienden a ser más agresivas con el tiempo por el uso de los antibióticos en los animales. Realmente se ha visto incluso que las bacterias pueden pasar resistencias, las bacterias que están en los animales a través del medio ambiente a bacterias que tenemos nosotros. Entonces, eso hace que las bacterias sean más agresivas y se comporten de una manera que no sea de lo común, como pasó con el caso de Xochitl. Entonces, aquí lo que pasa es, sigue creciendo y de repente el aviso que nos da es como una explosión de síntomas, que es algo que sucede como en el coronavirus, que es una gran inflamación que se está produciendo en el momento y eso va a repercutir en todo el organismo. Entonces, en el caso de la sepsis, esa gran inflamación es digamos como si fuera una barra de dominó, se cae la primera y sigue desencadenando una reacción que viene a repercutir en todo el organismo, aunque la infección sea solamente del riñón. Entonces, eso digamos, es lo grave de la situación. Y como decía Xochitl, tiene un gran porcentaje de mortalidad. Obviamente va a depender mucho de la persona o del paciente al que le esté dando. Un paciente con más problemas de deficiencia inmunológica, obviamente va a tener una repercusión mayor, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor Hernández Porras, Xochitl, y en unos instantes regresamos con más acerca de este tema. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. La forma de establecer el diagnóstico de sepsis es mediante una prueba de sangre que, junto con la presentación clínica de la cual pues ya hemos estado hablando, pues se puede establecer el diagnóstico. Es necesario determinar la presencia de la bacteria que se encuentra en la sangre para pues poder conocer cuál es el microorganismo que está ocasionando toda esa serie de síntomas tan graves, porque la persona puede entrar en estado de choque. Doctor Hernández Porras, ¿nos podría explicar en qué consiste el estado de choque? Sí, claro. El estado de choque es digamos, la máxima expresión de la infección. Cuando la infección, digamos que la bacteria tiene toxinas y cuando esas toxinas son liberadas a la sangre, van a desencadenar una serie de eventos que van a parar en un shock. Y el shock viene siendo una vasodilatación, o sea, las arterias se van a abrir más. Esto es una parte de la respuesta inflamatoria normal. Se abre más para que lleguen más glóbulos blancos a la zona afectada. Pero en este caso se abren tanto y aumenta la permeabilidad. Esto quiere decir que se empieza a salir la sangre que está dentro de las arterias, empieza a fluir un poquito por fuera de ellas. Entonces viene a bajar la presión. Nosotros, si tomamos en cuenta que en nuestro organismo tenemos una cantidad de sangre X y abrimos el espacio en donde debe estar esta sangre, obviamente nuestra presión va a disminuir y esa presión
viene digamos, a hipotensar al paciente o llevarlo totalmente a un paro. Ahora, otro de los problemas que puede dar aquí es las mismas endotoxinas pueden perpetuar esta situación. Y los síntomas que nos da es, obviamente, la fiebre puede ser alta o puede ser baja incluso, puede estar en los extremos, o la frecuencia cardíaca puede estar alta inicialmente o puede bajarse después por disminución en lo que llamamos gasto cardíaco, o sea, no llega suficiente sangre efectiva a los órganos. Entonces eso hace que haya menos oxigenación y eso hace que el paciente pueda perder el conocimiento y, bueno, caer en un estado de shock, ¿no? Hay criterios bien establecidos para nosotros determinar clínicamente qué paciente puede estar en un estado de shock. Claro, claro. Regresando con Xochitl. Xochitl, platícanos entonces, ese 25 de diciembre del año pasado, pues tú quedaste hospitalizada. ¿Y cuál fue el desenlace? ¿Qué siguió después? Xochitl, ¿estás ahí? Bueno, aquí estoy. Te decía, aquí ando. Te decía, mi querida Diane, que bueno, ya una vez que entré al hospital y que estaba ahí, que ya sabían que hacia dónde iban los médicos, qué era lo que iban ahora sí que a tratar de resolver. Después estuve hospitalizada, comenté que al cuarto día fue hasta donde ya me pusieron el antibiótico correcto. Al quinto día me sentí mejor, sexto día, y así fui mejorando. Me dan de alta, pero entre comillas, porque me dejan una línea donde para estarme poniendo yo el antibiótico de manera intravenosa. Pero bueno, después de todo esto que pasó, Diane, termino el tratamiento, que fueron como 2 semanas, y después de ahí sigo con la infección. Cuando ya la doctora me va a dar de alta, me manda a hacer un nuevo examen y todavía aparecía la infección, donde, bueno, lamentablemente tuve que volver a tomar otra vez antibiótico y ¿cómo se dice? Hasta que ya tratar de que desapareciera, que todavía andamos en eso, todavía aquí no está cerrado el caso. Claro, todavía desafortunadamente no te has recuperado. Bueno, pues ya pudimos superar los problemas técnicos. Ya está con nosotros la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga pediatra, es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Wong, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Mi Cita Médica. Al contrario, muchas gracias, Diane. Buenas tardes a todos. También está con nosotros el doctor Antonio Hernández Bastida. Él es internista intensivista. Doctor Hernández Bastida, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Bueno, doctora Wong, explíquenos, por favor, de qué manera... bueno, vamos a un corte primero y regresamos para detectar los signos y síntomas de alerta de sepsis. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora Wong, platíquenos, por favor, ¿cuáles serían signos y síntomas de alerta de que una persona podría estar desarrollando sepsis? Sí, Diane, gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Bueno, pues aquí depende también mucho de la edad de los pacientes. En mi caso, yo soy pediatra, lo que podemos observar en pacientes que tienen sepsis son, si están muy chiquitos, por ejemplo, bebés muy chiquititos, lo que tienen son algunos signos como muy inespecíficos. Dejan de comer, no se mueven mucho, tienen problemas para alimentarse, o son cosas muy sutiles. A veces esos datos tan pequeños, tan sutiles, pueden sugerir sepsis. Esto, sobre todo en el periodo neonatal, estamos hablando del primer mes o los primeros días, sobre todo cuando acaban de nacer. Puede ser que adquieran la infección dentro del útero de la madre y presenten la sepsis dentro de las primeras horas o los primeros días, o puede ser que una vez estando en la terapia intensiva neonatal o en el cunero puedan desarrollar sepsis. Hay como muchos factores de riesgo para que se pueda desarrollar la sepsis en bebés, como son que la madre haya tenido una ruptura de membranas prematura,
que tengan bajo cantidad de líquido amniótico dentro del útero, que haya tenido infecciones, la madre, como infecciones cervicovaginales o infección de vías urinarias. Esto puede predisponer a que un bebé se infecte. Ahora, si hablamos de niños un poco mayores, a veces, la mayoría de las veces, la sepsis va precedida de una infección previa. Entonces puede ser que alguien tenga una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, y entonces puede producir una sepsis. O una herida, por ejemplo, también puede ser, o algún otro tipo de infección, por ejemplo, infección de vías urinarias, también puede dar lugar a una sepsis, o una infección, como ya les dije, respiratoria gastrointestinal. Entonces, los signos y síntomas de la sepsis, bueno, pues van a ser alteración del estado de conciencia, o pueden tener fiebre, o algunos datos que ya dijo el doctor previamente, ¿sí? que consisten en alteraciones de la temperatura, problemas de la frecuencia cardíaca, puede estar muy elevada la frecuencia cardíaca, y sobre todo en los niños lo que podemos observar es que tienen alteración del estado de conciencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando clínicamente se puede dar cuenta la persona, la madre o el padre, que tiene problemas para respirar, que respiran por los niños, o que tienen alteraciones de la presión arterial, también puede ser. Entonces eso nos da como idea de que pueden tener sepsis. Gracias, doctora Wong. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a hablar acerca de la posibilidad de que un paciente con COVID-19 desarrolle sepsis. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. El doctor Hernández Bastida, explíquenos, por favor, cuál es la relación, qué tan común es que una persona que tiene COVID-19 pueda desarrollar sepsis. Los pacientes que tienen COVID-19 pueden desarrollar sepsis una vez que están a nivel hospitalario. Cuando están en casa es baja la posibilidad, siempre y cuando se mantengan aislados y tengan su tratamiento que el médico les indique. El paciente con COVID puede hacer sepsis cuando llega al hospital y es manejado con el ventilador. Se le puede asociar una neumonía asociada al ventilador mecánico, y esto puede pasar en los primeros días. También el paciente que está hospitalizado puede adquirir lo que se llama, o hacer una neumonía sobreinfectarse al problema viral. Puede hacer lo que se llama neumonías asociadas al cuidado de la salud, que son, el enfermo se contamina dentro del hospital y en ese momento puede desarrollar, aparte del problema viral, puede tener una sobreinfección bacteriana. Y esto dependiendo mucho del momento en que se da, las condiciones de patologías previas, o si el enfermo está con una inmunosupresión o un proceso de inmunoparálisis, el paciente puede tener complicaciones en que esa infección agregada bacteriana le gane al paciente en ese momento, y eso nos va a dar como consecuencia que el paciente se sobreinfecte y se complique y pueda desarrollar sepsis grave, hasta el choque séptico que requiera manejo de aminas, cortisona, vasopresores en general, y el paciente puede tener una evolución buena o puede tener una evolución mala dependiendo de la prontitud con la que se intervenga al enfermo. Y también puede ser de esto derivado, como ya lo comentó la doctora y como lo comentó el doctor, que se le dé el antibiótico de manera temprana, específico y dirigido. Se puede utilizar lo que se llama, para los pacientes críticos, no es como en otras especialidades, que se va escalando el antibiótico poco a poco. Se puede utilizar un antibiótico muy agresivo de manera empírica en lo que salen los cultivos específicos y se da ya de manera dirigida posteriormente el antibiótico. Pero el paciente no se puede quedar sin nada. No se puede quedar sin antibiótico en las etapas tempranas, sobre todo porque si no la enfermedad nos puede ganar, y esto, la respuesta inflamatoria es tan severa por el proceso de la sepsis que el paciente empieza a estar hipoperfundido por varios órganos, empieza la cascada de muerte, empiezan a generar complicaciones pulmonares, renales, hasta el punto en que el paciente puede llegar a morir o pueda tener la necesidad de tener una terapia sustitutiva de nitrógeno. Claro. Pues, doctor Hernández Bastida, doctora Wong, doctor Hernández Porras, querida Xochitl, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Algo muy importante es, uno, tomar los antibióticos, lo que nosotros podemos hacer, tomar los antibióticos exactamente como nos lo recetó el médico y por el tiempo que nos lo recetó el médico, y no tomarlos cuando no nos lo indica el médico, eso es muy importante. No. Y dos, cualquier herida, cualquier lesión, limpiarla adecuadamente y consultar al médico, porque cualquier microorganismo puede llegar a ocasionar una septicemia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Que tengan un excelente día. Gracias.